Dios les bendiga y bienvenido, remanente fiel. Continuaremos con el estudio que es fe o creer. Esta es la parte 3 y como veíamos en el estudio anterior, en Romanos 2.6. Y como siempre, se les pide que tomen sus Biblias para que sigan nuestros estudios. Romanos 2.6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2.7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Según de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hechos 3.20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Romanos 6.11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6.14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Creen lo que Dios nos dice por medio de su palabra escrita? Muchos dirán que le falta fe, otros le pedirán a Dios más fe. ¿Pero esto es correcto? Como siempre iremos por respuesta a la única fuente confiable y veraz, la palabra revelada de Dios y que los santos hombres hablaron. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. En este versículo la palabra fe es en griego la palabra que significa creer, confiar, estar seguros de, dar crédito. Hoy nosotros los gentiles también hemos alcanzado la justicia de Dios por creer, por confiar, estar seguros, por dar crédito al que prometió, es decir, a nuestro Padre. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La palabra fe aquí es confianza, fe, creencia y esperanza en la existencia de un ser superior. Jesucristo, al decirle a Simón que había rogado al Padre para que no le faltara la fe, le estaba diciendo que Jesús le había rogado a su Padre que Simón no perdiera su confianza, no dejara de creer. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fe en su nombre. Esa palabra fe que inspira fe o confianza. Y la fe que es por él, confianza, fe, creencia y esperanza. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Varón lleno de fe, estaba lleno de creer, de confiar, de estar seguro, de dar crédito. Detengámonos por un instante en este versículo. Dice que Esteban era un varón lleno de fe. Y fe no es otra cosa que creer, confiar, estar seguro de, dar crédito. Lo que esta palabra refleja es una actitud, una acción hecha por decisión propia de este hombre. Y que esta actitud y acción se refleja exteriormente en que reconocían los que le rodeaban que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por estudios anteriores sabemos que cada vez que se está lleno del Espíritu Santo, éste se manifiesta operando las 9 manifestaciones, siendo una de ellas el hablar en lenguas. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe, esta palabra es que inspira fe o confianza. Crecía la palabra, el número de discípulos se multiplicaba, incluso sacerdotes obedecían al que inspira fe o confianza. Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos 11:23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, lleno de creer, de confiar, estar seguro de dar crédito. Hechos 13:8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Este mago, la palabra griega magos, que significa mago o hechicero, que de acuerdo con lo relatado en este versículo intentaba que el procónsul, que era testificado por Pablo, se apartara de la fe, se apartara de creer, se apartara de confiar, se apartara de estar seguro de y se apartara de dar crédito. En el fondo este mago lo que trataba de hacer era que el procónsul no llegara a creer, a confiar, a estar seguro o a dar crédito a lo que Pablo le enseñaba. Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Hechos 14:9. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Hechos 14:10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Viendo que tenía fe, viendo que tenía confianza, viendo que tenía creencia y esperanza, Pablo vio en este hombre que no esperaba recibir limosna, sino que este hombre cojo de nacimiento que jamás había andado, puso su confianza, su fe, su creencia y esperanza en la sanidad,
Él accionó, oyó lo que Pablo enseñaba, le escuchó con confianza, con fe, con creencia y esperanza. Recuerden el versículo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora entienden por qué motivo las religiones no tienen poder. Porque su confianza está puesta en la doctrina que es enseñada por su religión y no su confianza está puesta en lo que Dios ha dicho. Hechos 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Aquí se están tomando varios versículos y varios relatos diferentes donde se encuentra la palabra fe en sus diferentes aplicaciones y diferentes significados. Ahora vamos a ver Hechos 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26:15. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Hechos 26:17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, al contar cómo fue testificado por Jesús en el camino, relata que fue puesto por éste como ministro y testigo, que además lo libraba de su pueblo. ¿Y cuál era su pueblo? Los judíos, y que lo enviaba a los gentiles para que les abriera los ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Y esa palabra convertir, el significado es volver atrás, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y que haciéndolo reciban por la fe, que inspira fe o confianza, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Notan la constante en el uso de la palabra fe? Siempre es decisión del hombre o mujer el confiar, el tener confianza, el aplicar creencia y esperanza en el mensaje que se recibe de parte de Dios, de boca de su Hijo Jesucristo, de la palabra de Dios, la misma palabra que hoy tenemos disponible en su palabra hablada por hombres y mujeres llenos de Espíritu Santo, de la promesa que tienen buen testimonio de los de afuera. Romanos 1:1. ¿Se acuerdan que les mencioné que nosotros, los creyentes, nuestro libro de fe y práctica, o el reglamento que los creyentes renacidos hoy día tenemos, es el libro de Romanos? Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Romanos 1:14. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. 1:4. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En estudios anteriores vimos que el libro de Romanos es un libro doctrinal. Entrega la guía de vida para el que busca a Dios y que se quiere someter por libre albedrío a hacer la voluntad de Dios. Y comenzando este libro podemos ver que Pablo
había creído, había tenido fe, había confiado, estaba seguro de, daba crédito a lo que Jesucristo le había dicho al aparecérsele en el camino. Y comienza diciendo que es un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, y que este Evangelio había sido prometido por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que este Hijo fue declarado con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y que por el Hijo de Dios, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y esta fe en todas las naciones es confiar, estar seguro de, dar crédito, grábanselo en su cabecita. Es una acción. Tú decides confiar en el que promete. Tú decides o estar seguro de aquel que te está hablando. Y es Dios que te está hablando a través de su palabra. Cuando tú abres la palabra de Dios, es Dios que te está hablando a ti. Es su palabra revelada. Eres tú el que debe dar crédito a lo que lees y dejar de creer en lo que la religión te enseña. ¿Entiendes ahora? Porque si yo leo el versículo que dice que Jesucristo, Hijo de Dios con poder, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, dar crédito a lo que lee, confía en lo que lees, en el fondo confía en ti mismo. Deja de confiar en la gente que te rodea y en la religión a la cual perteneces o perteneciste. Deja eso de lado. Cree lo que tú mismo estás leyendo en la palabra de Dios, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y que por ese Hijo de Dios, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado. Tenemos un ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Es un apostolado. Eso es ser apóstol, llevar adelante el ministerio de reconciliación. No es un grado, no es un título. Es un llamado de Dios a cumplir una tarea. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que ahora este versículo le va a quedar mucho más claro. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué ocurre con las religiones? No oyen la palabra de Dios. Están escuchando cantos, están escuchando, según ellos, alabanzas o cantos gregorianos, dependiendo de la religión que sea, pero no están recibiendo la palabra de Dios, están recibiendo un revoltijo, porque si ustedes ponen atención a las canciones que cantan, se van a dar cuenta que están pidiendo cosas que ya fueron dadas. Están pidiendo ayuda, están pidiendo que Dios venga. Dios no va a venir. Están pidiendo que los fortalezca. Dios ya les dio toda la fortaleza por medio del Espíritu Santo que mora en ustedes si confesaron Romanos 19:10. Si no, siguen siendo címbalos que retiñen o metal que resuena sin valor alguno. Todo lo que están haciendo las religiones, todas las religiones, no digo una o dos o tres, todas las religiones están fuera de la voluntad de Dios. Porque el andar dentro de los linderos de la palabra es un andar de perfección. ¿Se acuerdan el ejemplo que dábamos del corte de un cirujano que usa bien ese ortotomunta, que es un corte perfecto? Y dábamos el ejemplo del cirujano. Si yo, ¿por qué motivo, si ustedes se han dado cuenta, ahora me he dedicado solo a leer? Porque todo está escrito, no tengo nada que agregar, nada que comentar, porque todo está ahí. Es Dios hablándole a ustedes. Si no creen esto, si no creen, nada los va a salvar. Porque ustedes lo están leyendo, lo están siguiendo con su Biblia. Y ahora podemos entender a la profundidad. Leamos Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe,
La confianza, la fe, creencia y esperanza es por el oír, por escuchar. Y el oír o escuchar la palabra de Dios. No cuentos, no historias, que yo conozco un hombre, nada de eso. La palabra de Dios es la que salva, sana, fortalece. Ahora podemos entender en toda la profundidad espiritual el ejemplo que usó el Hijo de Dios Jesucristo para mostrar que era necesario hacer para entrar en el reino de Dios su Padre. Vayamos ahora a Mateo 18:2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Mateo 18:3, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El niño se arrodilló, enterró la cara en el suelo o sobre una silla porque fue llamado por el Hijo de Dios. No, claro que no. No dudó, no tuvo miedo, no cuestionó. Entonces, ¿por qué los llamados por Dios hoy no actúan como este niño que tuvo confianza y creyó al que le llamaba? Háganse esta pregunta. ¿Por qué los llamados por Dios hoy no actúan como este niño que tuvo confianza y creyó al que le llamaba? Mateo 6:26. Mirad en las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué entonces las religiones imploran, suplican, piden, claman a Dios lastimeramente? ¿Por qué lo hacen? Si Dios te está diciendo no valéis vosotros mucho más que ellas, y te está mostrando con un ejemplo, las aves del cielo. ¿Han visto a las aves del cielo arrodillarse y enterrar la cabeza a suplicar por alimento? Ellos van y lo toman. ¿Por qué no tener esa confianza de tomar lo que es nuestro porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo? Porque no han renovado su vieja y religiosa manera de pensar. Por eso las religiones imploran, suplican, piden, claman a Dios lastimeramente, porque no han renovado su vieja y religiosa manera de pensar y de verse a sí mismos. No han tenido confianza en Dios que los ha llamado, en el que los compró a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Han dejado de ser como ese niño que creía sin una pizca de duda, miedo o temor el llamado de su padre carnal. ¿Te acuerdan que veíamos ese ejemplo? Ese padre que le pedía decir que se lanzara a sus brazos y lo hacía porque sabía que sería recibido por los amorosos y protectores brazos de su progenitor. ¿Lo hicieron alguna vez con sus hijos, con sus nietos o con algún niño pequeño? Ellos se lanzan, no tienen duda, no tienen miedo, no cuestionan. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué cuestionamos o dudamos de lo que estamos leyendo o de lo que están leyendo? Porque yo no lo cuestiono, yo lo creo. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por creer, por confiar, por estar seguro, por dar crédito y para fe. Esa fe es confianza, fe, creencia y esperanza, como está escrito, mas el justo por la fe, por creer, por confiar, estar seguro de dar crédito, vivirá. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Y entonces qué pasa con todos aquellos que están celosos por la ley aún hoy? ¿Se habrá manifestado la justicia de Dios en ellos? Claro que no, porque Dios no miente. Dios no tiene doblez. No todos los caminos llevan a Dios, como dicen algunas religiones. No es que todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan en esa dirección. No, hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerda lo que dijo en Juan 14?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Romanos 3:22. La justicia de Dios por fe, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe, por creer, por confiar, estar seguro de, dar crédito para todos los que creen en Él. Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 9:28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. La palabra usada aquí en la pregunta que les hizo Jesús a los ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto? Ese creer es la palabra pistis, otra vez en griego. Confianza, fe, creencia y esperanza conjugada tiene el mismo significado. Creer, confiar, estar seguro de, dar crédito. Lo que Jesucristo le está diciendo a estos ciegos, porque Él les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Se acuerdan lo que conversábamos, lo que les compartí a la vez anterior? En otros estudios siempre está saliendo. Y yo no puedo decir que le creo a Dios, que creo en Dios, si no le creo a Dios, que son dos cosas diferentes. Creer en Dios, toda la gente, todo el mundo cree que Dios existe. Pero solo los renacidos le creen a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que yo le creo a su palabra tal como está escrita. Esa es la diferencia. Tengo confianza, tengo fe, tengo creencia y tengo la esperanza de que retornará Jesucristo. Tengo la esperanza de que yo estaré en el Bema. Tengo la esperanza cierta de que mi nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Tengo la esperanza de estar en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Ese es mi meta. ¿Se han preguntado cuál es la suya? Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Marcos 1:15, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes el relato de Pedro y su primera prédica después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés? ¿Qué fue lo que le dijo a la gente? Arrepentíos. ¿Cierto? Jesucristo le está diciendo lo mismo. Porque lo primero que yo debo hacer cuando llegue a la palabra de Dios, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme de mi pasado. No vivir del pasado. Arrepentirme del pasado, de mi ignorancia. Me arrepentía. Y enmendé el camino por decisión propia, por libre albedrío. Y empecé a procurar ser un obrero que usaba bien la palabra de verdad. Y cuando empecé a escudriñar las Escrituras, pude entender cuántas promesas Dios nos ha dado, no solo a mí, a todo aquel que cree. Yo varias veces se lo he mencionado con respecto al trabajo, los 3 versículos que son míos, propios, para mí. El obrero es digno de su salario, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y el que no quiera trabajar tampoco coma. Esos son mis versículos, porque me ayudaron, me fortalecieron, me edificaron, me consolaron y me dieron una guía para seguir adelante. Vuelvan a leer Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Lo estás leyendo tú hoy día? Tu tiempo se cumplió hoy día. ¿Estás escuchándolo hoy día? El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios está haciendo un último llamado a su pueblo. Eso es lo que está haciendo Dios hoy día. Un último llamado a su pueblo. El que tenga oídos para oír, oiga, y el que no, ignore. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no va a cambiar a nadie. Es un trabajo propio e interior que uno hace, de renovar la mente, de poner los nuevos y perfectos pensamientos que están basados en la palabra de Dios, y se empiezan a desechar toda la vieja levadura, toda aquella información que nosotros acumulamos a lo largo de años y que estaba errada a la luz de lo que ahora hemos aprendido y lo que ahora hemos leído. Dios está haciendo un último llamado a su pueblo. Ahora veremos Marcos 1.15 en la Biblia bizantina de los antiguos manuscritos. Dice, y diciendo que se ha cumplido, ha sido llenado a plenitud el tiempo señalado, se ha acercado el reino de el Dios. Arrepiéntanse, estén cambiando de disposición mental y crean. Estén creyendo, confiando en el Evangelio. Buen mensaje. Ese es el interlineal griego, español, bizantino de los antiguos manuscritos. Se lo vuelvo a leer. Y diciendo que se ha cumplido, ha sido llenado a plenitud el tiempo señalado, se ha acercado el reino de el Dios, arrepiéntanse, estén cambiando de disposición mental y crean, estén creyendo, confiando en el Evangelio. Buen mensaje. Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Este es un llamado a todos los que... pongan atención. Este es un llamado a todos los que, haciéndose pasar por un grande, impiden con sus doctrinas distorsionadas, manipuladas y pervertidas, que los hijos de Dios, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que buscan a Dios, que sienten en su corazón ese ferviente ardor por hacer la voluntad de Dios, y caen en las garras de estos obreros fraudulentos. Por eso dice, es un llamado a todos los que, haciéndose pasar por un grande, impiden con sus doctrinas distorsionadas, manipuladas y pervertidas, que los hijos de Dios, sus pequeñitos, lleguen al conocimiento de la verdad, que sus niños lleguen a creer para obtener la salvación, recibir la justicia de Dios, la vida eterna, el Espíritu Santo de la promesa, con el que Dios espera hoy día ser adorado en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, puedes confiar. Otra conjugación de la palabra confianza, fe, creencia y esperanza. Fe. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El padre clamó y dijo, creo, confío, estoy seguro de, doy crédito a lo que Jesucristo decía. El propósito de dar extendidos los significados de cada palabra usada en la palabra de Dios no es para darle interpretación privada, sino para darle una mayor profundidad a lo dicho por Dios, para que logren entender lo que Dios ha expresado desde tiempos y edades. Siempre ha pedido que su pueblo le crea, y siempre se ha encontrado con un pueblo contradictorio y contumaz. Es nuestra responsabilidad hoy no ser parte de ese pueblo duro de cerviz, sino de ser ese pueblo con un corazón nuevo, con un corazón de carne, que alberga en plenitud la palabra revelada de Dios y la manifiesta con poder en este tiempo. Esa es nuestra responsabilidad. El padre clamó y dijo, creo, confío, estoy seguro de,
Doy crédito. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este creer es una conjugación de la palabra pistis. Crean, creen, estén creyendo y confiando que lo recibiréis y os vendrá. ¿Se dan cuenta que es algo que permanece la conjugación? Estén creyendo, yo permanezco creyendo en el tiempo. El día que confesé Romanos 19 y 10 y pasé de muerte espiritual a vida espiritual, desde ese día me mantuve creyendo. No siempre, no siempre logré estar al 100%. Pero como Dios dice en su palabra, conoce el corazón, conoce las intenciones del corazón. Y cada uno de ustedes sabe en qué pie está, en qué situación está, por qué situaciones ha pasado. Lo que nosotros debemos de llegar a hacer es no permitir enfriarnos espiritualmente. Porque puede ocurrir. Los afanes de la vida, así como la palabra del sembrador, ¿te acuerdan? Que ahoga, porque realmente el mundo es lo que trata de hacer con todo lo que está haciendo, ahogar, distraer, perturbar, que pierdas tu paz. Por eso tú, yo y todo aquel cuerpo de Cristo debe permanecer creyendo lo que Dios ha dicho. Tanto la palabra fe como creer tienen la raíz o nacen de la misma palabra griega, fe, pistis, confianza, fe, creencia y esperanza. Pero al referirse a la acción, a poner en práctica lo que se está confesando con la boca, se usa la palabra creencia. Crean, creen, estén creyendo, estén confiando. Es una acción continua, es una acción voluntaria por libre albedrío, el mantenerse creyendo, el continuar accionando de acuerdo a la información entregada por nuestro Padre en su palabra revelada, hasta la obtención de la promesa hecha por Dios. Ahora entienden por qué Dios nos dice que debemos ser como aquel que lucha en el estadio. Él se prepara para llegar a ese estadio, a esa lucha, día tras día. Tiene un estilo de vida. Es lo que nosotros debemos tener como hijos de Dios, un estilo de vida. Y eso no quiere decir que seamos, como les decía la vez anterior, tan santos que no nos contaminamos y no nos reunimos con el mundo. Muy por el contrario, Dios nos ha mandado a rescatar del mundo a aquellos que están perdidos. Esa es nuestra responsabilidad, ese es el llamado de Dios a reconciliar al hombre con Dios. Dios les bendiga y nos estamos viendo.